Gente, esta es la parte número 14 de Solo quiero jugar tranquilamente o se hace fuerte jugando un videojuego. Si no te has visto las anteriores partes te estaré dejando los links en la descripción. Y si eres nuevo, suscríbete. Ahora sin nada más que decir, continuemos con la historia. Todo continúa con aquel gran árbol que habían encontrado en el sitio secreto, el cual se iluminó al tocarlo. Aquel chico que provocó que accidentalmente el árbol se encendiese terminó siendo revisado por una chica parte del equipo, la cual decía que no sentía maldiciones ni maleficios en aquel chico, el cual afirmaba diciendo que tampoco sentía nada, que solo estaba asustado por el resplandor de aquel árbol. Con esto, Showan, el protagonista, dice que no sabe absolutamente lo que podría estar pasando, pero su amigo Li Xuan le dice que cómo es posible que no pase nada, que entonces que fue aquella luz que brotó del árbol. La pequeña vecina del protagonista decía que era en lo absoluto intrigante. Sin embargo, debido a que aquel árbol no era peligroso, entonces esta lo tocaría. Luego de que la pequeña vecina tocase aquel árbol, provocó que el mismo se iluminase con un color rojo, y el preocupado Li Xuan se acerca a la misma preguntándole que si acaso estaba bien al Wanlu, preguntando que si acaso sentía molestias de alguna manera, cuya cosa la misma dice que cree que no pasó nada a excepción de que aquel árbol cambió de color. Con esto el prota queda intrigado, pensando que aquel árbol cambia de color cuando diferentes personas lo tocan. E inmediatamente Li Xuan, haciendo caso omiso al protagonista, quien decía que era mejor, debido a que era sospechoso, era mejor no tocarlo. Se le había hecho tarde debido a que Li Xuan lo había tocado, provocando que el mismo se ilumine de un color dorado. A la gente le gustaba aquel color dorado del árbol después de que Li Xuan lo tocó, preguntando a la gente que de qué color serían cada uno. E inmediatamente, de esa manera, todo el mundo comenzó a tocar aquel árbol para ver de qué color se iluminaba, pero el protagonista, debido a que sospechaba mucho de aquel árbol, decidió no tocarlo y prefirió jugar en su teléfono. Luego de abrir el teléfono, él mismo se preguntaba que por qué todavía se estaba descargando aquel mapa, el cual había escaneado al llegar a ese lugar. Sin embargo, así pasaba el tiempo y aún el mapa no le cargaba en su teléfono, diciendo que todavía se estaba descargando a pesar de que volvió a su habitación después de tanto tiempo. El prota pensaba que aquel teléfono tampoco reaccionaba a sus toques cuando se estaba descargando y supone que tendría que esperar hasta que termine de descargarse aquel nuevo mapa. Con esto ya el protagonista se recuesta en su cama diciendo que dormiría temprano por una vez. Ya en un cambio de escena, alguien hablaba y comentaba que la competencia de calificación para la Tierra Santa estaba casi a la vuelta de la esquina. Se trataba de la madrastra del protagonista, la cual comentaba que no se sentía muy segura dejando que el protagonista vaya solo, así que cuando llegue el momento su hijo debía hacer que An Shen le acompañe en el viaje. Sin embargo, el hijo mayor de la madrastra del prota le pregunta a su madre que si de verdad no iba a reconsiderarlo debido a que tenía fe en su pequeña hermana. Pero aquella madre se mostraba decidida, contándole a su hijo que la lista era una decisión inevitable y sabía que quería mucho a su pequeña hermana, pero debía conocer la condición de la misma. Aquella madre explicaba que a diferencia de él, la pequeña hermana nació con el físico del factor frío y todavía tenían que descubrir la causa real, y el síndrome del factor frío que le acompaña también era inestable y seguramente sería más doloroso para ella cultivarlo, y aquella era también la razón por la que no apoyaba que ésta cultive la técnica de disparo al sol, diciendo que incluso si aquella pequeña Anjin obtuviese el derecho, si algo le sucediese a ella cuando lo herede, no importaba cuán escasas sean las posibilidades, nunca consideraría el peligro en el cual colocaría a su hija, debido a que la misma no quería volver a perder a alguien bastante importante. Aquella conversación parece ser escuchada por la pequeña Anjin, mientras por otro lado, en el departamento del protagonista, Showan se encontraba bastante feliz, pues el nuevo mapa que había escaneado en su teléfono de videojuego ya se había terminado de descargar, y mientras secaba la gota de sangre que requiere el juego para poder darle play, él mismo pensaba que el árbol del hombre muerto era un hombre bastante espantoso para un videojuego. Por lo que ya frente a aquel árbol en el videojuego el protagonista se encontraba. El prota pensaba creer que aquel era el árbol negro en la ciudad de la muerte, sin embargo se preguntaba que por qué un solo árbol se convertiría en una mazmorra en el videojuego, que qué secreto guardaba aquel árbol. Pero mientras el protagonista se encontraba pensando, su puerta terminó siendo fuertemente golpeada,
preguntando el prota que quién era, pero al abrir la puerta quedó bastante sorprendido, pues se trataba de la pequeña hermanastra Anjin, la cual con una apariencia bastante molesta le dice a Shogun, el protagonista, que debían tener un enfrentamiento de acuerdo con lo que habían prometido ahora, pero mirándola en aquella precaria situación, el protagonista simplemente le invitaba a pasar. Luego de que la hermanastra Anjin se quitase el agua de su ropa, el protagonista le decía no recordar estar de acuerdo a enfrentarse con ella, diciendo que la habitación de la misma estaba un piso arriba, que si de verdad estaba segura y debía volver después de secarse. Sin embargo, Anjin decía al protagonista que había progresado a la clase leyenda y tenía poderosas mascotas de compañía, que por qué estaba dudando. Pero el prota simplemente responde a Anjin que sabía que él sabía el por qué ella estaba allí, y era por el derecho de la Tierra Santa, y el prota no tenía ningún interés en aquel derecho en absoluto, y si tanto le apetece ir, iría a ver a la hermana Lan o a su madrastra y le persuadiría para que se lo devuelva, cuya cosa Anjin rechaza diciendo que por supuesto que sabe que a derrotar al protagonista no probaría absolutamente nada. Contaba llorando el protagonista que no podía aceptarlo, diciendo que por qué, que había arriesgado toda su vida para demostrar que merecía aquel derecho a la Tierra Santa, pero el protagonista lo obtenía fácilmente y lo quería abandonar. El protagonista, que puede practicar la técnica del sol, no valoraba eso, mientras que ella, que realmente quería practicarla, tenía que soportar el dolor del cuerpo helado, lo cual era bastante injusto para la pequeña Anjin. Pero inmediatamente mientras esto sucedía, el protagonista recibió un mensaje de Li Xuan, pero no se trataba de un mensaje sino de una llamada bastante importante, diciendo Li Xuan, el protagonista, que ocurrió algo bastante grave, que el día anterior algunas personas del equipo que ingresó a la ciudad mortal perdieron la vida repentinamente esa mañana, y la pequeña vecina Xiaolu del protagonista también parecía estar dentro de aquellas personas. Pasó un tiempo y el protagonista se acercó al lugar con su hermanastra Anjin, lo cual sorprendió bastante a Li Xuan, debido a que se le parece bastante raro que el protagonista ande por allí con su hermanastra, pero el prota termina interrumpiendo su confusión, preguntando que se dijo que algunas de las personas que fueron a la ciudad de la muerte perdieron la vida, que si acaso era un área dimensional. Pero Li Xuan le explica que no fue en un área dimensional, que fue en la universidad, y escuchó que tuvieron un paro cardíaco repentino. Li Xuan le cuenta al protagonista que había visto la lista de aquellas personas y los 5 habían tocado el árbol de color negro, cuya cosa el prota le responde que también había tocado aquel árbol, y si era realmente el poder de aquel árbol también estaba en peligro, cuya cosa Li Xuan le comenta que le había dicho al colegio sobre aquel árbol, pero según el equipo de investigación no encontraron ningún rastro de un árbol en la ciudad de bronce de la muerte, diciéndole el protagonista que qué quería decir con que no había ningún rastro. Li Xuan explica que el árbol había desaparecido repentinamente, y en aquel caso era bastante extraño que el ejército se haya hecho cargo. Incluso el colegio tenía dificultades para poder intervenir. Sabiendo esto, el protagonista sabía que no podía entrar debido a que el ejército no se lo permitiría, que si no significaba eso que ni siquiera podían ver cómo estaban la pequeña Wang Lu y los demás. Pero inmediatamente la hermanastra Anjin comenta que podía llevarlos a ese lugar, cuya cosa alegra bastante a Li Xuan, diciendo que se había olvidado por completo de Anjin, que si acaso no tenían un pez gordo en la familia An en ese lugar. Sin embargo, Anjin le dice al protagonista que para llevarlo a ese lugar y hacerle aquel favor le debería un favor a ella, cuya cosa el protagonista acepta por cualquier cosa. Anjin, ya después de que el prota aceptase aquel favor, le dice que entonces cuando sepa cómo cobrarle el favor se lo diría. Sin embargo, parece ser Li Xuan no asistiría, y mientras Anjin y el prota se acercaban al lugar, el prota le decía a Li Xuan que también había tocado el árbol, que si se sentía extraño debía contactarle inmediatamente. El protagonista se encontraba en una aparente sala de espera mientras Anjin se encontraba llamando a Anshan. Por otra parte, el prota intentaba jugar al videojuego mientras estaba en la sala de espera. Quedó totalmente sorprendido debido a que el árbol se había colocado de color rojo, lo cual se le hacía bastante extraño debido a que el árbol era bastante diferente a como lo había encontrado en la mañana. Se da cuenta de que en las ramas de aquel árbol habían unos brotes florales.
y eran un total de 5, lo cual coincidía con el número de personas que perdieron la vida, que como era de esperar, aquel árbol era bastante extraño. Sin embargo, lo más extraño que le pasa al protagonista es la confusión debido a que las mazmorras se creen en base a la realidad, pero sus existencias no deberían afectarse entre la realidad y en el videojuego, preguntándose que entonces por qué los efectos del árbol del hombre muerto en realidad se muestran en el teléfono. Pero inmediatamente el prota llega a una conclusión, pensando que el árbol muerto en realidad había desaparecido y tal vez no era una mazmorra, que fue más como subir cosas de la realidad al teléfono como huevos de compañía. Pero mientras el protagonista se encontraba bastante concentrado, inmediatamente fue intervenido por Anjin, quien le decía que debía dejar de jugar en su teléfono, que había conseguido acceso y debían ir inmediatamente. Por otra parte, en una sala un tipo se encontraba discutiendo con otro, el cual le decía que la situación actual todavía no estaba clara y este quería, realizar autopsia a los niños. Sin embargo, aquella persona enmascarada le pregunta que por qué no, que era que no tenían ninguna pista y necesitaban ver si de aquella forma podían comprender mejor qué fue lo que sucedió, explicando a aquella persona enmascarada que las funciones fisiológicas se habían detenido de todos modos, que porque los estaban, cuidando tanto si ya habían perdido la vida. Sin embargo, aquella persona que se rehusaba decía que actualmente no tenían una comprensión clara de la situación y una vez que realicen una autopsia no podrían revertir lo que si acaso no le entendía. Explicando también que la pequeña Wang Lu era de la familia Wang y literalmente no dejarían que las cosas se quedasen de esa manera, pues literalmente los estarían eliminando por completo. Pero aquel doctor, el tipo con la máscara decía que perfecto, que entonces podía sacarla de ese lugar y estos quedarían con el resto de los chicos que perdieron la vida. Pero aquel profesor se rehusaba diciendo que simplemente no podía dejar a ninguno de ellos, que si acaso todos los soldados que perdieron la vida en batalla los utiliza para experimentar. Aquel doctor seguía insistiendo diciendo que simplemente quería los otros 4 que actualmente se encontraban entre la vida y la muerte, por lo cual quería descubrir la fuente de aquel poder fascinante, diciéndole al general que no tenía otra opción, que solamente esto puede darles una oportunidad, que aquel trato era una ganga. Pero aquel general bastante molesto terminó ahorcando al doctor con máscara, preguntando que si acaso le estaba amenazando, cuya cosa el doctor simplemente le dice que le estaba diciendo nada más y nada más que la verdad. Inmediatamente a aquel lugar entraron el protagonista y la pequeña Anjin, cuya cosa colocó bastante furioso al general, gritando que debían salir inmediatamente debido a que dijo que nadie podía entrar. Sin embargo, el mismo general quedó bastante sorprendido debido a que se trataba de la pequeña Anjin, la cual decía a su tío King que había llevado a una persona que podría ayudarle, pues se trata del protagonista. Después de un rato, quedó al tanto de la situación, comentando que ya sabía eso, explicando que el hijo de la familia Lee lo informó, pero no descubrieron el árbol en la ciudad restringida, cuya cosa el protagonista le dice que el árbol definitivamente existe y todos los que entraron en la ciudad de la muerte lo sintieron, lo cual no era una ilusión. Con esto el prota termina diciendo que no cree que estos estén sin vida. Esta conclusión dejó bastante intrigado al doctor enmascarado, pero el prota inmediatamente comenta que el árbol que tocaron estaba ubicado en la ciudad de la muerte de aquel, literalmente de aquel show, y la ciudad de la muerte se usó originalmente para fingir la muerte y engañar al cielo, y quizás el árbol que desaparece es el núcleo para engañar al destino, que Wang Lu y los demás podrían estar en animación suspendida después de entrar en contacto con aquel árbol. Una vez que los efectos del árbol desaparezca, podrían literalmente revivir como si nada. Aquel doctor enmascarado decía que simplemente se trataban de suposiciones del protagonista, cuya cosa el prota le dice que también significa que no era imposible. Bastante decidido y molesto, aquel doctor dice que simplemente les daría una noche. Con esto el general le comenta que nunca acordó permitir que lo haga lo que quiera después de una noche, pero el doctor insistía diciendo que aquella también era una oportunidad para que este general considere su plan en aquel momento. Aquel doctor explicaba que la energía vital de aquellos estudiantes fue despojada por una fuerza desconocida y solamente quedaba un día antes de que su última esencia desaparezca como arena, que incluso no podía hacer nada para revertirlo, diciéndole doctor al general que le sugería que considere seriamente su solicitud anterior y no se encuentre en una situación en la que yo no quede absolutamente nada.
Debido a esto, el general se encontraba completamente furioso, preguntando al protagonista que qué podrían hacer. Cuya cosa el prota confirma que dijo que aquel doctor, que la vitalidad fue completamente despojada. Bueno, le queda bastante poco a los estudiantes que supuestamente habían perdido la vida. E inmediatamente Anjin explica la situación comentando que aquel médico forense enmascarado llamado Yang Shen era un miembro de nivel épico registrado en el ejército. Esta explica que todas las técnicas de Ki y los aspectos del destino y el espíritu que practica estaban relacionados con la vida o el alma, y dentro de su dominio sin duda podía percibir y distinguir el estado de la vida de una persona. Con esto Anjin pregunta al protagonista qué quería hacer a continuación, pero el prota deja a Anjin desconcertada al simplemente comentar que quería ir al baño. Luego de encerrarse en el baño, el protagonista inmediatamente abre el videojuego pensando que debían hacer algo antes de que aquel forense chantajee al general King, que de lo contrario, si lo someten a una disección y estudia realmente no habría vuelta atrás, por lo cual no podrían revivir absolutamente a nadie. Mientras el protagonista se encontraba en el baño, se da cuenta de que aquellas flores que se encontraban en el árbol habían tomado un tono bastante diferente. Este queda bastante sorprendido pensando que justo un momento atrás era un capullo de flor, pero ahora estaban empezando a despegarse lentamente. Ya con esto el protagonista tenía una intención bastante clara, y mientras miraba aquellas flores pensaba que, teniendo en cuenta lo que dijo Yang Shen anteriormente, si el crecimiento de aquellas 5 flores representa la absorción de la vida de las 5 personas diferentes, solamente podían arriesgarse y destruir los capullos de las flores para ver qué sucede y si la energía vital se sacudía o se liberaba para volver a los cuerpos de los propietarios. De esta manera fue como el protagonista sin dudar ejecutó su ataque para ver qué sucedía cuando eliminaba una de estas flores, luego de que una de las flores fuese completamente destruida en el videojuego. La pequeña vecina Guan Lu se despertó. Dándose cuenta de esto, Anjin inmediatamente llama al general King diciendo que debía mirar a la pequeña Guan Lu, pues la misma había despertado de aquel sueño eterno que casi le arrebata la vida por completo. Inmediatamente, dándose cuenta de la situación, el general King llama al Yang Shen, el cual quedó completamente sorprendido mirando el cuerpo de la pequeña Guan Lu, preguntándose que cómo era posible debido a que la condición de esta claramente debería estar, ese era en el estado de la muerte o haber perdido la vida por completo. Con esto el general Kim piensa que parece que había algo sospechoso después de todo, que la suposición del protagonista sobre el estado de falsa muerte parece ser muy probablemente cierta, cuya cosa el doctor enmascarado Yang Shen decía que aunque eso sea cierto, la situación de la pequeña Guan Lu no había mejorado y sería mejor que el general no se emocione demasiado pronto. El protagonista escuchaba esto y mientras tanto seguía en el videojuego con intenciones de desbaratar las otras flores, pensando el prota que incluso la energía del sable asesino de estrellas no pudo destruir los capullos de las flores. De esta manera fue como sin dudar el protagonista terminó invocando a todas sus mascotas compañeras para ver si con toda la fuerza junta podría destruir los capullos. Sin embargo, el protagonista quedó completamente sorprendido debido a que su mascota Ditin, la cual no había invocado, se le escapó preguntándole la misma que cuando escapó sin permiso. Sin embargo, rápidamente Ditin toma uno de los capullos. Y debido a lo fácil que lo hizo parecer, el protagonista quedó completamente confundido, debido a que este, sin la ayuda de las bestias compañeras y con toda su fuerza, no logró destruir uno solo. Inmediatamente, luego de que aquel capullo fuese sacado del árbol, el protagonista preguntaba que cómo estaba la pequeña Guan Lu. Sin embargo, de una manera bastante desconcertante, el doctor Yang Shen se encontraba, pues Guan Lu parecía estar recobrando la conciencia, diciendo la misma que estaba un poco confundida. Ya después de un rato, el general King comentaba al protagonista que ordenó a alguien que revisase la condición de la chica de la familia Guan, o sea Guan Lu, y parece que no debería haber mayores problemas con su cuerpo después de lo sucedido, que ya que Guan Lu estaba bien, los otros estudiantes podrían despertar más tarde, diciendo el general King que al parecer las conjeturas del protagonista fueron acertadas y los planes de aquel Dr. Yang Shen se habían desmoronado.
Con esto el prota dice que fue un golpe de suerte, diciendo que si no había nada más entonces este se retiraría, cuya cosa el general King decía que había ido a ese lugar después de un duro trabajo, pero el prota simplemente pensaba que tenía que pedirle a D-Team que elimine a los otros brotes lo antes posible. Mientras el protagonista dejaba aquella sala, el Dr. Jan Shen parecía estar bastante desconforme con lo sucedido, y como en pocas palabras el protagonista lo dejó en un completo ridículo. Este miraba al protagonista con una fuerte intención asesina. Después de un rato, Anjin llama al protagonista comentando que el tío King o el general King le había llamado y le había dicho que los demás estudiantes también habían despertado, lo cual felicitó al protagonista. Bueno, no le felicitó, sino que el protagonista estaba bastante contento con lo sucedido. Y cuando esta tenía en mente decirle algo más, el protagonista simplemente le colgó, cuya cosa molestó bastante a Anjin. Pero por otra parte, en el videojuego, D-Team se encontraba jugando con los capullos de las flores, diciéndose el protagonista que qué debería hacer con aquellas flores que había recolectado D-Team. Pero de una manera bastante extraña, el sistema le informa al protagonista que obtuvo el ítem llamado Flor Inmadura del Hombre Muerto, pensando el prota que aquellos capullos de flores ya se habían condensado en objetos, pero aún no sabe para qué sirven. Pero inmediatamente, D-Team deja con sus intenciones bastante claras al protagonista que tenía, bueno, que este quería comerse aquellos capullos, cuya cosa el protagonista no le importa, diciéndole a este que se quería comer adelante, que de todos modos no tenía ningún uso al dejarlo en ese lugar. Pero mientras D-Team comía aquellos capullos, inmediatamente el protagonista se dio cuenta de que otro capullo estaba floreciendo en el árbol, y esto lo deja completamente sorprendido debido al color que este capullo tenía, recordando de esta manera el protagonista el aura dorada que había expendido el árbol cuando Li Xuan lo había tocado. En un cambio de escena en la habitación de Li Xuan, el teléfono del mismo estaba recibiendo llamadas del protagonista constantemente. Sin embargo, parecía ser demasiado tarde debido a que Li Xuan ya había caído. Dándose cuenta de que Li Xuan no contestaba la llamada del protagonista, pensaba que efectivamente algo estaba totalmente mal, e inmediatamente ordena a D-Team que capture aquel capullo que había florecido, y rápidamente Li Xuan recobró su conciencia. Después de un rato el protagonista ya hablaba por teléfono normalmente con Li Xuan, el cual decía que aunque parece que se quedó dormido en el suelo, de repente lo demás estaba completamente bien, cuya cosa el prota le dice que al menos todo estaba bien, lo cual era lo importante. Después de colgar la llamada del protagonista en el juego, luego de obtener otro ítem de la flor inmadura del hombre muerto, pensaba que siempre que se toque aquel árbol la vida sería absorbida, lo cual era realmente venenoso. Que hablando de eso, aquello era todavía solo una flor inmadura de hombre muerto que no sabe los efectos que tendría cuando esta madure, pero supone que las personas ya habrían perecido antes de eso. Pero el protagonista queda totalmente sorprendido dándose cuenta de que aún capullos seguían floreciendo, e inmediatamente D-Team se encontraba feliz debido a que era más comida para él. En un cambio de escena vemos a una persona tomando fotos de la ciudad prohibida. Se trataba de Li Xuan diciendo que debían tomar una foto y subirla, que de aquella manera habrían completado sus tareas. Pero mientras esto sucedía, el protagonista parecía no haber dormido, estando pendiente luego de que muchas personas tocasen aquel árbol y tenía que salvarles el pellejo. El prota simplemente pensaba que en aquellos días siempre habían estado observando la situación de aquel viejo árbol junto a D-Team y por fin no había brotado ningún capullo últimamente. Pensando el protagonista que Li Xuan debería de dejarlo, de meterlo en situaciones en las que no tiene más remedio que, bueno, actuar. Por otra parte, la profesora del protagonista se encontraba analizando la situación, dándose cuenta de que el protagonista y Li Xuan habían completado la tarea de derrotar cada uno a 10 bestias de bronce sagradas. Pero esta tenía algo más en mente, tenía en mente ejecutar un plan luego de que el protagonista actuó. Tiempo más tarde, ya en la escuela, el protagonista se encontraba con su profesora, la cual le había dicho que este aprendería de un nuevo maestro. Sin embargo, el prota se encontraba bastante confundido, pero su maestra le decía que era lo correcto, que este es un estudiante con un talento especial y cree que tener un mentor tiene más capacidad que ella para ayudarle a crecer. La profesora le comenta al protagonista que el mentor que tenía en mente para el protagonista se llama Wang Mingyuan, y aunque su poder como mentor siempre ha sido moderado, su conocimiento y habilidades en el ámbito académico y teórico son impensables dentro del ámbito de maestro, y dado a que el protagonista posee un talento excepcional, sin duda se beneficia
beneficiaría mucho debajo su tutela, cuya cosa el protagonista finalmente entiende, agradeciéndole a esta profesora por la enseñanza durante el tiempo que se la dio. Mientras el protagonista salía de aquella sala, unas personas le decían que parecía que a partir de ese momento serían hermanos de entrenamiento. Se trataba del chico de cabello blanco, al cual decía que el maestro dijo que iría un joven aprendiz, y justo en ese momento estaba pensando qué tipo de estudiante podría ser que el maestro lo acepte, pero al verlo ya de repente no parece extraño, pues el protagonista tiene una habilidad que a nadie le sorprende. Con esto el protagonista, bastante confundido, le pregunta a su mayor o a la antigua profesora Yang Yang, la cual le dice que todos ellos son estudiantes de su futuro maestro y también podrían considerarse sus futuros hermanos mayores. Esto parece poco gustarle al protagonista, pero pasa el tiempo y en las grutas de Longmen unas personas hablaban diciendo que aquella área era el lugar en la que el profesor estaba investigando, pero justo en ese momento se encontraba una inspección en Longjing. Se trataba del protagonista y su grupo de compañeros, los cuales fueron recibidos por otro compañero, el cual decía que habían vuelto bastante rápido, que si no estuviese de guardia ese día también habría ido a recibir al joven aprendiz. Sin embargo, aquel chico de cabello rojo fue presentado por el hermano mayor del protagonista como un holgazán llamado Shonshiya, y también sería el hermano mayor del protagonista. Con esto, aquel chico de cabello rojo, que ahora que había llegado el joven aprendiz finalmente se había liberado. Estos le explicaban al protagonista que la tarea de recoger aquellas molestas cadenas ahora sería de él. El hermano mayor del protagonista le explica que aquello se podría considerar como la misión de principiantes de aquel maestro, y todo lo que el prota tenía que hacer era tirar de aquella cadena. Con esto el prota pregunta que para qué era aquella cadena, y inmediatamente su hermano mayor le dice que el nombre de aquel lugar era Longjing, el pozo del dragón, lo que naturalmente sugiere que esta cadena, aquella cadena era para pescar dragones. Esto explica que de vez en cuando aquella cueva emite luces extrañas y rugidos de dragón, y aquella cadena de hierro especial también fue creada por el maestro para eso. Con esto el prota queda sorprendido preguntando que si acaso en serio serían dragones, que si acaso se refería a los dragones de las leyendas. Pero el chico de cabello rojo dice que aquello simplemente era una suposición del tutor basada en la variación dimensional, y si le preguntan realmente había algo, literalmente es probable que solamente sea una criatura dimensional más. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder mientras el protagonista tiraba de aquella cadena, pues la misma se estaba convirtiendo en puro hielo, cuya cosa simplemente provocó risas en el chico de cabello rojo, debido a que fue una novatada diciéndole al protagonista que debía tener cuidado, que el pozo del dragón tiene un frío extremadamente intenso, y si una cadena de hierro se sumerge en él también le impregnaría aquel frío, y debía no poder utilizar sus técnicas de energía vital para jalar de la cadena, que era una regla establecida por el maestro de estos chicos. Ya con esto el protagonista había entendido las reglas del lugar, y después de un rato estaba decidido a tirar de aquella cadena. Después de un rato el protagonista parecía estar completamente agotado, pues sus manos se estaban congelando por completo. Pero de un fuerte tirón la cadena fue jalada, diciendo uno de los hermanos mayores del protagonista que era la enésima vez que el protagonista tiraba con aquel método tan brusco, pero el chico de cabello blanco decía que el frío transmitido tenía un efecto, limitando contradaños de nivel legendario, pero la sensación probablemente no era muy agradable. Pero después de un rato, mientras el protagonista seguía tirando de la cadena, inmediatamente alguien subió de aquel pozo, dejando a todos sorprendidos debido a que se trataba del maestro Wang Mingyuan, el cual preguntaba que cómo estaban, que si habían pasado un buen momento con el nuevo hermano menor. Luego de encender una fogata, que el maestro decía al protagonista que debía tomar un poco de sopa caliente para calentarse, que era muy efectivo en contra de las congelaciones y para combatir el frío. Y mientras estos estaban alrededor de la fogata, uno de los chicos termina diciendo que escuchó de Haifen que el prota había intentado tirar de las cadenas frías docenas de veces, que si acaso era cierto, pero el prota le decía a su maestro que no las había contado, pero probablemente sea así. Con esto el profesor le dice al prota que se había intentado tantas veces que si acaso no había pensado en algún otro método, explicando que el chico de cabello blanco llamado Haifen utiliza la inercia y tira de la cadena con toda su fuerza y suelta rápidamente para minimizar el tiempo de contacto, lo que permite tirar la cadena antes de que sus manos se congelen. Por otra parte, el chico con lentes pasó mucho tiempo observando el punto en el que el frío se debilita y tira del extremo de la cadena, que está menos afectado por el frío, y finalmente lo logra.
explicando también que en cuanto a aquel chico de cabello rojo, cuya cosa termina siendo interrumpida por él mismo, contando que simplemente utiliza su energía vital y las reglas las hacen las personas, pero están para romperse si se trata de su propia vida, aún más. Pero el prota, bastante molesto, pensaba que si acaso no fue este quien dijo que no se podía utilizar la energía vital. El prota esto comenta que aún quería intentarlo, que era una misión después de todo y también era una forma de entrenamiento, y si persiste y se adapta debería poder tirar de la cadena sin problemas. Con esto el profesor le cuenta al protagonista que de sus estudiantes, incluyéndole, había 2 que habían intentado tirarle la cadena directamente sin pensar en el fracaso, pero el prota era el primero que había insistido en intentarlo docenas de veces, preguntando el prota que quién fue el otro que no lo logró, e inmediatamente le cuenta que fue uno de sus hermanos mayores que ya se había graduado. Sin embargo, las reglas eran las reglas y solamente podía descansar una vez que haya tirado de la cadena con éxito, cuya cosa el protagonista termina aceptando. Después de un rato, y el prota había terminado pensando que por fin lo había logrado. Esto había quedado completamente sorprendido debido a que al final de la cadena parecía haber un ancla. Sin embargo, lo que más sorprende al protagonista era la forma de aquella ancla, lo cual era bastante similar a la de aquel entonces en la caja fuerte, la cual había visto en el lugar secreto. Sin embargo, parece que la superficie había sido deliberadamente pulida. Luego de que el protagonista preguntase por aquella ancla, termina siendo interrumpido por su profesor, el cual le cuenta que debía utilizar aquella bolsa de huevos de compañía para formar el anzuelo para pescar dragones, explicando que los dragones son criaturas voraces, especialmente cuando se trata de su apetito. Y mientras se marchaba, dejando al protagonista solo, le comentaba que de ahora en adelante confiaba en él para cuidar de aquella cadena de hierro, que después de volver el anzuelo al pozo del dragón debía ir a descansar, o sea, el protagonista luego de tirar de aquella cadena por horas tenía que volverla a lanzar. Después de un rato el protagonista ya se marchaba, preguntándose que si en serio se trataba de un dragón. Después de un rato el protagonista se metió en la copia de las cuevas de Longmen para comprobar si en realidad había un dragón o no. Mientras más se sumergía en aquella cueva, el protagonista pensaba que realmente no sabía cuán profundo era el pozo del dragón, pero por lo que podía afirmar era sin duda el fondo. Bueno, debía tener un fondo extremadamente frío. Así fue como decidió utilizar el cuerpo de Buda del Loto. De esta manera, ya con su cuerpo bastante caliente, o al menos en el videojuego, él mismo se adentró aún más en la cueva. Ya después de un rato, el protagonista pensaba que todavía no habían llegado al fondo, y cuanto más se acercan a las profundidades, el frío se intensifica cada vez más. Sin embargo, se le hacía bastante difícil al protagonista seguir avanzando, pensando que no podía ser posible, que incluso había fortalecido su cuerpo y contaba con la protección del cuerpo budista, y si entraba en las zonas más frías de abajo seguramente perdería la vida congelado. Sin embargo, piensa que en la vida real podría intentar con métodos como utilizar un abrigo de plumas o hacer una fogata, pero en el juego, hablando del fuego, se le ocurre una idea, preguntándose que si acaso no tenía el misterioso poder primordial del altar del dios del fuego. Ya con su cuerpo aún más caliente en el videojuego, pensaba que no en vano el poder primordial Ban Ki-yue tenía, una resistencia extremadamente alta al frío. De esa manera fue como el protagonista consiguió seguir avanzando a las profundidades de aquella cueva. Luego de avanzar un buen rato, el protagonista queda sorprendido debido a que se había quedado sin protección, preguntándose que si acaso el sutra del antiguo emperador solamente podía llegar hasta ese lugar. Sin embargo, el prota ya se le había hecho bastante tarde y estaba bastante profundo, pensando que ya se había adentrado mucho y debe estar cerca del fondo, invocando de esta manera a la hormiga voladora aguja mágica de luz. Luego de que la aguja mágica de luz fuese eyectada por parte de la hormiga voladora, el protagonista simplemente se quedó concentrado intentando escuchar la dirección que tomaba aquella aguja. Pero después de que aquella aguja impactase en contra del fondo, el protagonista utilizó la misma técnica que utilizan los murciélagos con el sonido, dándose cuenta de que alrededor de donde había impactado aquella aguja se encontraba un gran dragón. Pero eso no era lo más sorprendente, sino lo que aquel dragón resguardaba, pues se trataba de un huevo de compañía, cuya cosa deja totalmente atónito al protagonista. Sin embargo, aquella acción termina molestando demasiado al dragón, quien con un rugido
De esta manera fue como el protagonista fue hecho pedazos con aquel viento helado liberado por el dragón. Con esto el prota piensa que aquella cosa estaba a más de 100 metros de distancia y de un solo rugido lo eliminó, que si acaso era aquello realmente un dragón como el que hablan de las leyendas. Pero en lo que el prota más pensaba era en un capullo que había abajo del pozo del dragón, que si acaso tendría alguna relación con el capullo blanco protegido por la hormiga dorada voladora. Sin embargo, dejando aquel lugar, pensaba que pensaría en todo eso más tarde. Después de haber estado tirando de la cadena todo el día, era mejor regresar a su dormitorio. Pero después de pisar en un paso infalso, el protagonista fue enviado a otra dimensión. Bastante confundido, se preguntaba qué estaba sucediendo. Inmediatamente el Dr. Yan Shen, quien estaba detrás del protagonista, le dice que solamente utilizó el alma del destino para interferir con la percepción de los seres vivos cercanos, haciendo que otras personas no puedan detectar la existencia de aquel dominio. Este doctor parecía estar siendo acompañado por una mascota compañera bastante peligrosa, explicando que finalmente encontró el momento adecuado para verse con el protagonista. El prota se encontraba bastante preocupado, pues sabía que aquel era el médico forense Yan Shen. El prota le decía que si mal no recordaba, los estudiantes ya estaban a salvo y el general no había emitido ninguna orden de continuar la investigación, así que ¿qué sucedía? Cuya cosa que el doctor le explica al protagonista que simplemente tenía algunas dudas y quería hablar con él, que no debía ponerse nervioso. Con esto el prota le pregunta que si acaso lo que estaba insinuando era que no tenía, sentido ponerse nervioso en ese lugar. Cuya cosa que el doctor Yan Shen terminó afirmando mientras su mascota compañera emitía una señal la cual provocó que el protagonista no pudiese mover su cuerpo. Aquel doctor decía al protagonista que no les gustan los juegos de persecución, así que solamente interrumpió temporalmente su conexión con su cuerpo físico. Y acercándose al oído del protagonista, le dice que debían ir al grano, que estaba allí simplemente por el árbol. Sabía que el protagonista lo tenía. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 14 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente. Si quieres ver la parte número 15, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.